La biblioteca infinita. Lugar de entretenimiento y conocimiento infinito. Presenta. El refugio del viento. Capítulo 1. Regreso al refugio. El autobús serpenteaba por la carretera como si dudara de su destino. Mientras tanto, Luz, una pasajera, observaba por la ventana los bosques de niebla que abrazaban las montañas de Hidalgo. Era agosto, pero el aire tenía ese frío que no se mide en grados, sino en recuerdos. ¿Falta mucho?, preguntó Tomás, su hermano menor, acomodando su mochila entre las piernas. Unos 15 minutos. ¿Estás bien? Sí, aunque siento que el viento nos está siguiendo. Luz sonrió. Tomás siempre decía cosas extrañas, pero desde que era niño, sus palabras tenían una especie de verdad poética. Ella había aprendido a escucharlo con el corazón, no con la lógica. Volvían al pueblo donde habían pasado los primeros años de su infancia. Su abuela, la única figura estable en sus vidas, había fallecido hacía 3 meses. El refugio que ella había administrado, una mezcla de clínica veterinaria y casa de acogida para animales, estaba ahora vacío. O eso creían. Finalmente el autobús se detuvo frente a una verja oxidada. El chofer ni siquiera miró atrás. Luz bajó primero, sintiendo cómo el aire cambiaba de temperatura al cruzar el umbral. Tomás descendió con cuidado, apoyándose en su bastón de madera tallada con figuras de aves. ¿Recuerdas esto?, preguntó Luz. Recuerdo los árboles. Pero no eran tan silenciosos. El refugio se alzaba entre los pinos como una casa que había olvidado cómo ser hogar. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, pero algunas dejaban pasar la luz como si quisieran mirar hacia afuera. La puerta principal tenía marcas de garras. No humanas. No recientes. Luz giró la llave que su abuela le había dejado en una caja de té. El sonido del cerrojo fue como un suspiro largo. Al entrar, el olor a madera vieja, tierra húmeda y algo más, algo parecido a lavanda y ceniza, los envolvió. ¿Crees que aún haya animales aquí?, preguntó Tomás. Lo dudo. Pero si hay, los cuidaremos. El primer cuarto estaba lleno de jaulas vacías, algunas con nombres escritos en papel amarillento: tigrillo, zanate, colibrí. Luz sintió un escalofrío. No por miedo, sino por una sensación de que algo la estaba reconociendo. ¿Escuchaste eso?, dijo Tomás. ¿Qué cosa? Un ronroneo. Y entonces lo vieron. Un gato gris, de ojos dorados, sentado sobre una caja de madera. No se movía. No parpadeaba. Solo los miraba como si supiera quiénes eran. Hola, Michi, dijo Luz sin saber por qué lo llamaba así. El gato saltó de la caja y caminó hacia ellos. Detrás, como si respondiera a una señal invisible, apareció un perro mestizo, de pelaje blanco y orejas caídas. Se acercó a Tomás y le lamió la mano. Toto, susurró Tomás. ¿Cómo sabes sus nombres? No lo sé. Ellos me lo dijeron. Luz no preguntó más. Había aprendido que algunas respuestas no se dan con palabras. Exploraron el resto del refugio. La cocina tenía platos limpios, como si alguien los hubiera lavado esa mañana. El ático estaba cerrado con candado. El sótano también. Pero el jardín trasero estaba lleno de flores silvestres, aves que no deberían estar ahí en esa temporada, y una fuente que aún funcionaba. ¿Te das cuenta?, dijo Luz. ¿De qué? Este lugar no está abandonado. Está esperando. El viento sopló de repente, levantando hojas, moviendo cortinas, haciendo que Michi se erizara y que Toto ladrara hacia el bosque. ¿Y si el refugio no es solo para animales?, preguntó Tomás. ¿Qué quieres decir? ¿Y si también es para recuerdos que no tienen dónde vivir? Luz lo miró. No respondió. Solo se acercó a él, lo abrazó, y juntos entraron al cuarto principal. Michi y Toto lo siguieron. Afuera, el viento giraba como si dibujara círculos invisibles sobre la tierra. Y en el ático, algo se movió. Capítulo 2. Susurros en la madera.
La primera noche en el refugio fue más silenciosa de lo que Luz esperaba. No había ruidos de coches, ni música de vecinos, ni siquiera grillos. Solo el viento, que parecía caminar por los pasillos como si inspeccionara cada rincón. Michi dormía sobre la caja de madera, la misma que no habían podido abrir. Toto se acomodó junto a Tomás, como si supiera que él necesitaba protección especial. Luz, en cambio, no pudo dormir. Se quedó observando el techo, donde las vigas crujían como si alguien caminara sobre ellas. A las 3 de la mañana, el viento cambió de dirección. No fue una brisa. Fue un golpe. Las cortinas se levantaron, los papeles volaron y Michi se erizó. Luz se levantó de un salto. «Tomás», susurró. Su hermano seguía dormido, pero murmuraba algo entre sueños. «No los dejes afuera, no los dejes afuera». Luz se acercó. Le tocó la frente. Estaba fría. «¿Quién es, Tomás?» «Los niños, los que vuelan». El viento se detuvo. Toto se levantó, caminó hacia la puerta principal y se sentó. No ladró. Solo esperó. Luz encendió una lámpara de aceite. La luz temblaba como si tuviera miedo. Caminó por el pasillo hacia el cuarto de los archivos, donde su abuela guardaba fichas de los animales que habían pasado por el refugio. La mayoría eran perros, gatos, aves heridas. Pero había una sección separada, marcada con una etiqueta que decía, no liberar. Abrió el primer cajón. Dentro había fichas con nombres extraños, colibrí, zopilote, gavilán, censontle. No eran nombres de animales. Eran nombres de niños. Cada ficha tenía una fecha, una descripción física y una nota final, transferencia incompleta. Memoria retenida. Luz sintió que el aire se volvía más denso. Como si el refugio no quisiera que leyera más. «¿Qué hiciste, abuela?», susurró. Volvió al cuarto. Tomás seguía dormido, pero ahora tenía una sonrisa leve. Michi la miraba desde la caja. Toto se había acostado de nuevo. Luz se sentó en el suelo, entre ellos, y cerró los ojos. Entonces lo escuchó. Una voz. No humana. No animal. Una mezcla de ambas. No somos fantasmas. Somos viento con nombre. Luz abrió los ojos. Nadie hablaba. Pero la frase seguía resonando en su mente. Al amanecer, el refugio parecía otro lugar. La luz del sol entraba por las rendijas, las aves cantaban en el jardín, y Michi caminaba con elegancia por los pasillos como si patrullara un territorio sagrado. Tomás despertó con energía inusual. «Tuve un sueño», dijo. «Estaba en el bosque, pero no era yo. Era un ave. Volaba sobre el refugio. Y abajo, tú cuidabas a todos». Luz lo abrazó. No sabía qué estaba pasando, pero algo dentro de ella le decía que no debía tener miedo. Que el refugio no era un lugar maldito. Era un lugar incompleto. Salieron al jardín. Doña Clara, la vecina, estaba esperando junto a la verja. Llevaba una jaula con un zanate herido. «Buenos días, Luz. El viento me dijo que ya habías llegado». Luz no se sorprendió. Solo sonrió. «¿Qué le pasó?». Cayó del árbol donde siempre canta. Como si algo lo hubiera empujado. Tomás se acercó. El zanate lo miró con ojos brillantes. No chilló. No tembló. Solo se dejó tocar. «Este también tiene nombre», dijo Tomás. «Se llama Nube». Doña Clara asintió. «Sí. Así lo llamaban los niños». Luz la miró. «¿Qué niños?». Doña Clara bajó la mirada. «Los que vivieron aquí antes de que fuera refugio. Los que dejaron sus nombres en las aves. Los que aún buscan dónde posarse». El viento sopló. No fuerte. No violento. Solo como un suspiro largo. Y Michi, desde la ventana, maulló. No por hambre. No por atención.
sino como si respondiera a una llamada que solo él podía oír. Capítulo 3. El ático y los ojos del viento. El tercer día comenzó con una extraña sincronía. Luz despertó antes del amanecer, justo cuando Michi saltó sobre la caja de madera y maulló 3 veces. Toto se levantó, caminó hacia la puerta del ático, y se sentó. No ladró. No gimió. Solo esperó. ¿Ya es hora?, preguntó Tomás, aún medio dormido. ¿Hora de qué? De abrir lo que no quiere ser abierto. Luz se acercó al ático. El candado estaba oxidado, pero no cerrado. Como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. Lo retiró con cuidado. La puerta crujió al abrirse, revelando una escalera de madera que subía hacia la oscuridad. ¿Vienes conmigo?, preguntó a Tomás. No. Pero Michi sí. El gato subió primero, como si conociera el camino. Luz lo siguió, con la lámpara de aceite temblando en su mano. El ático estaba lleno de polvo, pero no olía a abandono. Olía a papel viejo, a madera viva, a algo que había estado esperando. En el centro, había una mesa con una caja de metal. Encima, una libreta con tapa de cuero. Luz la abrió. La primera página decía: Registro de transferencias. Proyecto Colibrí. Año 1974. Las siguientes páginas estaban llenas de nombres, fechas y símbolos que no reconocía. Algunos parecían dibujos de aves. Otros, mapas del viento. En la última página, una frase escrita con tinta roja. El viento no olvida. Solo espera que lo escuchen. Michi se sentó junto a la caja de metal. Luz intentó abrirla, pero no tenía cerradura. Solo una ranura en forma de ala. Al tocarla, sintió un escalofrío. No de miedo. De reconocimiento. ¿Qué es esto, Michi? El gato la miró. Y por un instante, Luz sintió que no era un gato. Era un testigo. Bajó del ático con la libreta en mano. Tomás la esperaba con una taza de té que doña Clara había traído esa mañana. ¿Encontraste algo? Sí. Pero no sé cómo explicarlo. Tomás hojeó la libreta. Se detuvo en una página con un dibujo de un colibrí rodeado de círculos. Esto lo soñé anoche, dijo. El colibrí giraba en espiral, y cada giro era un recuerdo. Luz lo miró. Ya no dudaba de sus sueños. Sabía que Tomás era un canal. No por magia. Por sensibilidad. Salieron al jardín. Las aves cantaban con una intensidad inusual. Doña Clara estaba alimentando a un censontle que había perdido una pata. ¿Sabías que los niños del orfanato tenían nombres de aves?, preguntó Luz. Sí. Era parte del ritual. Cada niño elegía un ave que lo representara. Decían que así el viento los reconocería cuando partieran. ¿Partieran a dónde? Doña Clara la miró con ternura. ¿A dónde van los recuerdos que no tienen cuerpo? El viento sopló. Toto ladró. Michi se subió al tejado. Tomás comenzó a pintar. No con pinceles. Con las manos. En una pared del refugio, trazó figuras de aves, niños, árboles, y una espiral que conectaba todo. Luz lo observó. Cada trazo parecía guiado por algo más allá de él. ¿Qué estás pintando?, preguntó. Un mapa. Pero no de lugares. De memorias. Esa noche, el viento no sopló. Se quedó quieto. Como si escuchara. Luz volvió al ático. Esta vez, la caja de metal estaba abierta. Dentro, había plumas. No comunes. Eran de colores imposibles: azul lunar, rojo ceniza, verde sombra. Y debajo, una nota. Cada pluma es un recuerdo. Devuélvelas al viento. Luz bajó con las plumas. Las colocó en el jardín, sobre piedras, entre flores, en ramas. Michi y Toto la seguían. Doña Clara observaba desde la verja. Tomás pintaba en silencio. Al colocar la última pluma, el viento se levantó. No violento.
No frío. Solo presente. Y entonces, se escuchó. Una risa. Leve. Infantil. Como si el refugio recordara cómo era ser hogar. Capítulo 4. La noche de los ecos. La cuarta noche cayó con un silencio que no era ausencia de sonido, sino contención. Como si el viento se estuviera preparando para hablar. Luz no podía dormir. Michi se había escondido bajo la cama. Toto rascaba la puerta del jardín, pero no quería salir. Tomás dibujaba compulsivamente, como si sus manos fueran guiadas por algo que no le pertenecía. ¿Qué estás pintando ahora?, preguntó Luz. No lo sé. Pero cada trazo me da frío. En la pared, había aparecido una figura nueva, un niño con alas de colibrí, los ojos cerrados, y una espiral que salía de su pecho. Alrededor, palabras que Tomás no recordaba haber escrito. No fuimos olvidados. Fuimos archivados. Luz volvió al ático. Esta vez, la lámpara no encendía. Usó una vela. Al llegar, la caja de metal estaba vacía. Pero en el suelo, había plumas nuevas. Negras. Largas. Frías al tacto. Las recogió. Al hacerlo, escuchó un susurro. No una voz. Un eco. Luz. 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 Bajó temblando. Doña Clara la esperaba en la cocina, con una taza de té de ruda. ¿Escuchaste algo?, preguntó. Sí. Mi nombre. Entonces ya estás dentro. ¿Dentro de qué? Doña Clara la miró con una mezcla de compasión y resignación. Del archivo. El refugio no es solo un lugar. Es un contenedor. Cada animal aquí guarda una memoria humana. No son mascotas. Son testigos. ¿Testigos de qué? De lo que el proyecto Colibrí intentó borrar. Tomás entró. Tenía los ojos rojos, pero no por llanto. Por intensidad. Soñé con una sala blanca. Niños sentados. Les ponían auriculares. Les decían que imaginaran que eran aves. Que olvidaran sus nombres. Que volaran lejos. Doña Clara asintió. Eso fue real. Yo era enfermera. Me pidieron que cuidara a los niños mientras transicionaban. Nunca entendí qué querían lograr. Solo sé que después, los niños ya no hablaban. Solo cantaban. Luz sintió que el aire se volvía más denso. El viento golpeó la ventana. No como brisa. Como advertencia. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos murieron. Otros, se convirtieron en viento. Esa noche, Luz salió al jardín. Colocó las plumas negras en círculo. Michi y Toto se sentaron fuera del perímetro. Tomás observaba desde la ventana. El viento se levantó. Las plumas giraron. Y entonces, se escuchó. Una voz. No humana. No animal. Algo intermedio. No somos fantasmas. Somos memorias con hambre. Luz cayó de rodillas. No por miedo. Por reconocimiento. Algo dentro de ella sabía que había estado ahí antes. No en cuerpo. En eco. Tomás salió corriendo. Se arrodilló junto a ella. Le tomó la mano. Estás recordando. Recordando qué. Lo que te hicieron olvidar. Doña Clara apareció con una caja de madera. Dentro, había fotos. Niños con alas dibujadas. Luz reconoció uno. Era ella. De niña. Con una pluma azul en la mano. ¿Yo estuve en el proyecto? Sí. Pero tú escapaste. Te adoptaron antes de que completaran el proceso. Pero el viento nunca te soltó. Luz lloró. No por tristeza. Por descompresión. Como si algo que había estado apretado dentro de ella finalmente se hubiera soltado. El viento giró. Las plumas se elevaron. Y en el cielo, por un instante, se dibujó una espiral luminosa. Tomás la pintó al día siguiente.
Michi volvió a dormir sobre la caja. Toto dejó de rascar la puerta. Y Luz entendió que el refugio no era un lugar para sanar. Era un lugar para recordar. Capítulo 5. El visitante y la fractura. El quinto día comenzó con un golpe en la puerta. No uno violento. Uno burocrático. ¿Refugio del viento? Preguntó el hombre con gafas oscuras y portapapeles. Sí, respondió Luz, con cautela. Soy el inspector Rivas. Vengo a evaluar las condiciones del lugar. Hay una solicitud de cierre por irregularidades. Doña Clara palideció. Tomás apretó los puños. Luz sintió que el viento se detenía. ¿Quién solicitó el cierre? Preguntó Tomás. Confidencial. Pero hay denuncias de actividades no autorizadas. Rituales, manipulación de fauna y uso indebido de instalaciones. Luz lo miró. ¿Rituales? ¿Manipulación? ¿Quién había hablado? El inspector recorrió el lugar. Tomó fotos. Hizo preguntas. Observó los dibujos de Tomás con desconfianza. Se detuvo frente al mural del niño colibrí. ¿Esto qué representa? Memoria, respondió Tomás. ¿Memoria de qué? De lo que ustedes intentaron borrar. El inspector anotó algo. No respondió. Esa noche, el ambiente se volvió tenso. Luz y Tomás no hablaban. Michi se escondió. Toto no comió. ¿Tú hablaste con alguien? Preguntó Luz. ¿Estás insinuando que yo pedí el cierre? No. Pero alguien lo hizo. Y tú has estado saliendo sin decir a dónde. Y tú has estado en el ático sin mí, ¿qué estás ocultando? Las palabras dolieron más que el silencio. Doña Clara intentó mediar, pero el daño estaba hecho. Tomás se encerró en su cuarto. Luz subió al ático. La caja de metal estaba cerrada de nuevo. Esta vez, con un candado nuevo. No lo había puesto ella. El viento sopló. Fuerte. Como si quisiera gritar. Luz bajó. Encontró una nota en la cocina. Era de Tomás. No sé si puedo confiar en ti. El inspector sabía cosas que solo tú y yo sabíamos. Si esto se rompe, que sea por verdad, no por sospecha. Luz lloró. No por la nota. Por la fractura. El refugio ya no era un santuario. Era un campo de tensión. Esa noche, el viento se volvió violento. Las aves no cantaron. Michi desapareció. Toto ladró sin parar. Doña Clara reunió a Luz y Tomás en el jardín. Esto no es solo entre ustedes. El refugio está reaccionando. Si ustedes se rompen, el archivo se desintegra. ¿Qué archivo? Preguntó el inspector, que había regresado sin avisar. El que ustedes crearon sin saberlo. Cada dibujo, cada pluma, cada animal, es una entrada. Y si ustedes se traicionan, las memorias se dispersan. El inspector se rió. ¿Memorias? ¿Animales como archivos? Esto es una fantasía peligrosa. Tomás se levantó. ¿Y qué es más peligroso? ¿Recordar o fingir que nunca pasó? Luz lo miró. Por primera vez en días, sintió que aún había algo entre ellos. No confianza. Pero voluntad. Esa noche, decidieron hacer algo radical. Subieron juntos al ático. Rompieron el candado. Abrieron la caja. Dentro, había una libreta nueva. En blanco. Pero al tocarla, las páginas comenzaron a llenarse solas. Nombres. Fechas. Dibujos. Voces. Era el archivo. Vivo. Reactivado por su reconciliación. El inspector entró sin permiso. Vio la libreta. Intentó tomarla. Pero el viento lo empujó. Literalmente. Cayó al suelo. Se levantó temblando. ¿Qué es esto? Es lo que ustedes quisieron enterrar. Y lo que nosotros decidimos desenterrar. El inspector se fue. No volvió. Luz y Tomás se miraron.
No se abrazaron. No se disculparon. Pero compartieron silencio. Y en ese silencio, el viento volvió a cantar. Capítulo 6. La caja y el umbral. El sexto día no comenzó. Se desplegó. Como si el tiempo no tuviera intención de avanzar, solo de observar. Luz despertó antes que el sol. Tomás no había dormido. Doña Clara preparó té de bugambilia, pero nadie lo bebió. La libreta seguía abierta en el ático. Las páginas se movían solas, como si el viento las leyera. ¿Y si no debimos abrirla?, preguntó Luz. ¿Y si era lo único que podía salvarnos?, respondió Tomás. El refugio crujía. No por deterioro. Por memoria. Doña Clara subió al ático. No pidió permiso. Tocó la libreta. Cerró los ojos. Murmuró algo que no era oración ni conjuro. Era idioma antiguo. De raíces. De plumas. La caja no era contenedor. Era umbral. Dijo. Tomás bajó corriendo. En sus manos, un dibujo nuevo. No lo había hecho él. La libreta lo había generado. Era Alma. Pero no sola. Estaba rodeada de figuras borrosas. Animales. Personas. Fragmentos. ¿Quiénes son?, preguntó Luz. Los que no recordamos. Los que el archivo quiere recuperar. Esa tarde, el refugio se llenó de visitantes. No humanos. Aves que no migraban. Insectos que no debían estar allí. Un zorro que se sentó frente a la puerta. Michi regresó. Toto dejó de ladrar. Están respondiendo al archivo, dijo doña Clara. ¿Y qué quieren?, preguntó Tomás. Ser nombrados. Luz tomó la libreta. Escribió un nombre. Alma. Luego otro. Rocío. Luego otro. Elías. No sabía de dónde venían. Pero cada nombre hacía que el viento cambiara de dirección. El inspector no volvió. Pero su figura apareció en un dibujo. No como amenaza. Como sombra. ¿Y si él también es parte del archivo?, preguntó Tomás. Entonces debemos recordarlo. No por lo que hizo. Por lo que representa. Doña Clara colocó la caja metálica en el centro del jardín. No como altar. Como portal. Hoy no es día de ritual. Es día de tránsito. Luz y Tomás se tomaron de las manos. No por reconciliación. Por necesidad. La caja se abrió sola. Dentro, no había objetos. Había luz. No cegadora. Reveladora. ¿Qué hacemos?, preguntó Luz. Entramos, respondió Tomás. No caminaron. No se movieron. Pero estuvieron dentro. Vieron recuerdos que no eran suyos. Vieron errores. Vieron silencios. Vieron posibilidades. Cuando salieron, la libreta tenía una nueva frase. El refugio no guarda. Transforma. Esa noche, nadie habló. No por miedo. Por respeto. El viento no cantó. Escuchó. Capítulo 7. Altares que respiran. El refugio amaneció distinto. No por el clima. Por el aire. Había algo suspendido. Como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar. Doña Clara colocó flores de cempasúchil en la entrada. No era noviembre. Pero el calendario no manda en los rituales del alma. Hoy es el día de los que no tienen día, dijo. Luz y Tomás prepararon el espacio central. No como altar. Como ofrenda. Cada objeto tenía un peso. Una historia. Una ausencia. Una pluma blanca. Alma. Una libreta vacía. Los recuerdos negados. Una figura de barro. El inspector que nunca volvió.
Un espejo roto. Luz antes del ritual. Una piedra con espiral. Tomás y su memoria persistente. Los animales rodearon el altar. No como espectadores. Como guardianes. Michi se acostó junto a la pluma. Toto ladró hacia el bosque. Las aves cantaron en tonos que no habían usado antes. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Luz. Estamos recordando a los que no supimos recordar, respondió Tomás. Doña Clara encendió una vela. Luego otra. Luego otra. Cada llama parecía abrir una puerta. No todos los muertos están muertos. Algunos viven en la memoria. Otros en el olvido. Y otros, en el refugio. Luz colocó una foto. No de Alma. De ella misma, de niña. Con los ojos cerrados. Como si ya supiera. Tomás sacó un dibujo. Era Alma. Pero con alas completas. No rotas. No heridas. Completas. ¿La estás idealizando?, preguntó Luz. La estoy liberando. El viento entró. No como brisa. Como presencia. Las páginas de la libreta comenzaron a llenarse. No con palabras. Con símbolos. Espirales. Aves. Fragmentos. ¿Qué significa esto? Que el refugio también recuerda. Aunque nosotros no lo hagamos. Doña Clara colocó pan de muerto. No como comida. Como señal. Este pan no alimenta el cuerpo. Alimenta el vínculo. Luz lloró. No por tristeza. Por reconocimiento. ¿Y si no soy quien creí ser? Entonces estás más cerca de ser quien puede ser. Tomás tomó la pluma blanca. La colocó sobre el dibujo. Alma no es solo tu hermana. Es nuestra grieta. Y también nuestra guía. El altar brilló. No por las velas. Por algo más. Los animales comenzaron a moverse en círculos. Como si danzaran. Como si celebraran. ¿Qué está pasando? Están reconociendo. Están honrando. Están sanando. Luz cerró los ojos. Vio a Alma. No como niña. Como viento. Como memoria. Como posibilidad. ¿Me perdonas? La figura sonrió. No respondió. No hizo falta. Tomás tomó la libreta. Escribió una frase. Recordar no es revivir. Es reconfigurar. Doña Clara apagó las velas. No por final. Por transición. El altar no se cierra. Se transforma. Luz y Tomás salieron al jardín. El mural había cambiado. Ahora había 3 figuras. Luz. Tomás. Alma. No como fantasmas. Como raíces. El inspector apareció en la entrada. No como amenaza. Como testigo. ¿Qué es esto? Un refugio, respondió Luz. ¿De qué? De lo que no supimos nombrar. El inspector miró el altar. No dijo nada. Luego se fue. Doña Clara sonrió. No todos los informes se escriben con palabras. Capítulo 8. El archivo de los que aún respiran. El refugio ya no era solo de Luz y Tomás. La noticia se había esparcido. No por redes. Por viento. Por aves. Por sueños. Llegaban personas. No como turistas. Como buscadores. Cada uno traía algo, una foto, una carta, una piedra, una canción. No sabían por qué venían. Solo que debían hacerlo. Doña Clara los recibía con té de flor de muerto. No como bebida. Como bienvenida. Aquí no se viene a olvidar. Se viene a recordar sin miedo, decía. Luz y Tomás habían transformado el salón principal en un archivo vivo. No había estantes. Había altares. Cada visitante dejaba algo. Y a cambio, recibía una pluma.
No como objeto. Como símbolo. ¿Qué significa la pluma? Preguntó una niña. Que tu recuerdo ahora vuela. Respondió Luz. Tomás pintaba cada historia. No como retrato. Como mapa emocional. Las paredes se llenaban de espirales, de rostros, de fragmentos. Un hombre dejó una caja con cartas que nunca envió. Una mujer trajo el vestido de su madre. Un joven colocó una grabadora con la voz de su abuelo. ¿Y si no quiero recordar? Preguntó alguien. Entonces tu silencio también será parte del archivo, dijo doña Clara. El inspector volvió. Esta vez con su hija. No traía papeles. Traía una libreta vacía. ¿Puedo dejar esto? Claro. Aquí todo vacío tiene derecho a llenarse. Luz comenzó a escribir nombres. No de personas. De emociones. De ausencias. De intuiciones. Tomás diseñó un mural colectivo. Cada visitante pintaba una línea. Al final, parecía un río. O una espiral. O una herida que cicatrizaba. Una noche, llegó una mujer con una urna. No dijo nada. Solo la colocó en el altar. Luego se fue. La urna se abrió sola. Dentro, había cenizas. Pero también una nota. No me olvides. Pero tampoco me encierres. El viento sopló fuerte. Las aves cantaron. Michi se acostó junto a la urna. Toto ladró hacia el cielo. Doña Clara organizó una ceremonia. No como evento. Como acto de memoria. Hoy honramos a los que nunca fueron nombrados. A los que no tuvieron altar. A los que viven en el eco. Cada visitante encendió una vela. Luz colocó la pluma de Alma en el centro. Tomás pintó una espiral abierta. ¿Por qué abierta?, preguntó alguien. Porque la memoria no se cierra. Se transforma. El refugio brilló. No por las luces. Por las presencias. Luz tomó la libreta. Escribió. Este refugio ya no es nuestro. Es de todos los que necesitan recordar para poder seguir. Tomás añadió. Y de los que aún no saben que necesitan hacerlo. Doña Clara sonrió. Luego se retiró. No como despedida. Como transición. El inspector dejó su libreta. Vacía. Pero con una pluma encima. Gracias, dijo. Gracias por venir sin papeles, respondió Luz. El mural colectivo se completó. No con una firma. Con una espiral que salía del refugio y se extendía hacia el bosque. Capítulo 9. La grieta que nos une. El refugio seguía recibiendo visitantes. Pero ya no venían por curiosidad. Venían por necesidad. Por intuición. Por grietas que no sabían nombrar. Luz y Tomás habían creado un cuaderno nuevo. Lo llamaron el libro de los que aún respiran. No era un registro. Era un mapa. Cada página contenía una historia, una ausencia, una transformación. ¿Y si alguien no quiere escribir?, preguntó Tomás. Entonces que dibuje. Que cante. Que deje una piedra. Todo gesto es memoria, respondió Luz. Doña Clara ya no vivía en el refugio. Pero aparecía en momentos clave. Como si el viento la llamara. Ustedes ya no necesitan guía. Ahora son guías. Luz comenzó a viajar. Visitaba escuelas, hospitales, cárceles. Llevaba plumas blancas, espirales, fragmentos. No hablaba de Alma. Hablaba de lo que Alma había abierto. Tomás se quedó en el refugio. Pero sus murales viajaban. Se imprimían en postales, en libros, en paredes ajenas. Cada trazo era una grieta compartida. Un día, llegó una niña con una caja. Dentro, había dibujos de su madre. Nunca la conoció. Pero la soñaba. ¿Puedo dejar esto? Claro. Aquí todo lo que sueñas tiene derecho a existir. El inspector volvió. Esta vez como voluntario.
Ayudaba a clasificar las ofrendas. A veces lloraba. A veces reía. Nunca explicaba por qué. ¿Y si el refugio se vuelve demasiado grande? Entonces que se multiplique. Luz y Tomás crearon réplicas. No como franquicias. Como ecos. Cada espacio tenía su propia grieta. Su propio altar. Su propio archivo. En Oaxaca, un refugio de viento para migrantes. En Chiapas, uno para madres buscadoras. En Monterrey, uno para trabajadores que perdieron su voz. En Ecatepec, uno para jóvenes que no quieren olvidar. Cada uno tenía una espiral abierta. Y una pluma blanca. Una noche, Luz soñó con Alma. Estaba en un campo de flores. No lloraba. No hablaba. Solo tejía espirales con hilos invisibles. ¿Qué haces? Estoy bordando las grietas. No para cerrarlas. Para que no se olviden. Tomás pintó ese sueño. Lo llamó la costurera del viento. Se volvió símbolo. No de duelo. De continuidad. El archivo del refugio original se llenó. No había más espacio. Entonces Luz propuso algo nuevo. Que cada visitante se lleve una parte. Que el archivo viaje con ellos. Así nació la grieta portátil. Una caja pequeña con una pluma, una vela, una libreta y una piedra. Cada persona la usaba como altar móvil. Como ritual íntimo. Como acto de resistencia. Doña Clara apareció una última vez. Traía una espiral de barro. Esto es para ustedes. No como cierre. Como semilla. Luz y Tomás la colocaron en el centro del refugio. No como adorno. Como corazón. El viento sopló. Las aves cantaron. Michi ronroneó. Toto ladró hacia el horizonte. El mural final apareció solo. No lo pintó nadie. Era una espiral que salía del refugio y se perdía en el cielo. Luz escribió en la libreta. No hay final. Solo nuevas formas de recordar. Tomás añadió. Y de acompañar. La grieta seguía abierta. Pero ya no dolía. Era puente. Era raíz. Era viento. Epílogo, para quien decide recordar. Si estás leyendo esto, ya has cruzado el umbral. Tal vez llegaste por curiosidad. Tal vez por intuición. Tal vez porque algo dentro de ti también necesitaba un refugio. No uno de paredes, sino de símbolos. De grietas que no se cierran. De presencias que no se explican. Aquí no hay instrucciones. Solo gestos. Puedes dejar una pluma. O una palabra. O un silencio. Puedes encender una vela. O escribir un nombre que nunca dijiste en voz alta. Puedes dibujar una espiral. No importa si está rota. Aquí, todo trazo es válido. Porque este refugio vive en ti ahora. No como recuerdo. Como posibilidad. Luz y Tomás siguen caminando. A veces juntos. A veces en sueños. A veces en las historias que otros cuentan sin saber que los están contando. Alma aparece en los bordes. En los suspiros. En los hilos invisibles que conectan lo que fue con lo que aún puede ser. Y tú eres parte de esta espiral. No hay final. Solo nuevas formas de recordar. La biblioteca infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito.